ha sido un proyecto y un proceso político que ha sido capaz de derrotar no solo a la derecha y a la burguesía venezolana, sino que incluso ha impulsado a nivel global una derrota y un golpe certero al imperialismo y a la geopolítica imperial. Por eso debemos entender que la construcción de ese pensamiento tiene que ser el resultado de esa condensación de los aportes del pueblo llano, de todos, de los intelectuales, en sus distintos espacios, para ir logrando sentar las bases de lo que tiene que ser la base fundamental, la orientación fundamental que debe mantener la luz en el camino que nos toca por recorrer. Por ello, debemos también considerar que esto hay que hacerlo no para petrificarlo, no para mineralizarlo, no para convertirlo en una especie de dogma, como ocurrió en el pasado, en experiencias revolucionarias anteriores, donde algunos sacerdotes se erigieron en preservadores del patrimonio de Marx, de Lenin o de otros pensadores que condujeron procesos revolucionarios en el mundo, sino por el contrario, para asumirlo como lo asumió el comandante Chávez, un pensamiento en construcción, progresivo, evolutivo, en el sentido de que se da sobre la dialéctica de una praxis en la que se va intentando caminos y se va viabilizando un proyecto revolucionario, pero con una estrategia muy clara, y aquí me detengo en lo que yo considero quizás el principal aporte del comandante Chávez, y es el haber abierto una vía al socialismo en Venezuela y en América Latina, al socialismo auténtico, al socialismo que se deslinda del socialismo del siglo XX, que terminó lamentablemente en una experiencia fallida y en un salto atrás, que además abandonó la esencia de lo que era realmente el socialismo para terminar en un capitalismo de Estado secuestrado por una burocracia que al final conculcó el sueño de la construcción del socialismo. Por eso, ese rescate se da no de cualquier manera, y dentro del movimiento MR200 bolivariano hubo un debate, una discusión antes de la participación electoral. Había quienes planteaban la necesidad de ir a la lucha armada, nuevamente a la lucha insurreccional, para la captura del poder, porque se veía como imposible acceder al poder. Y resulta que, interpretando la crisis venezolana, la crisis política, económica y social que vivía el país, el comandante Chávez y su dirección que lo acompañó supo interpretar aquel momento y se planteó, por el contrario, ir a unas elecciones, recorrer el país, darle la cara al pueblo con un mensaje de profundizar y desarrollar la democracia a partir de la participación popular. Y es allí donde nace el proceso constituyente que permite, con la anuencia del pueblo, de manera inédita, darle vida a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sirve de base y le da legitimidad al proceso de transformación que hemos vivido en estos 14 años. La legitimidad que nace de la voluntad popular. Y es esta experiencia la que permite transferir en otras latitudes y plantear en otras latitudes, en otros países latinoamericanos, la posibilidad también de plantearse una transformación por la vía democrática de un proceso constituyente con la participación popular, permite entonces plantearse
cambios sustanciales, tal como ocurrió particularmente en Ecuador y en Bolivia, con su propia especificidad, con sus propios elementos culturales, sin pretender con ello plantear la exportación, como se decía, la exportación de la revolución bolivariana. Lo que se exportó de algún modo, lo que sirvió esto de algún modo fue servir de referencia fundamental para esos procesos. Quisiera decir que, por supuesto, ya lo han dicho otros, a mí me correspondió acompañar al comandante Chávez en esa tarea de construcción de la unión, de la integración latinoamericana y caribeña. Yo lo resumiría en una idea, en la idea fundamental que se planteó desde el primer momento de posicionar una postura antiimperialista. Yo recuerdo que en el 99, cuando todavía no era presidente, él recibió una llamada telefónica estando de viaje, creo que en Inglaterra, y lo llamó allí el subsecretario de Estado norteamericano, para pedirle que no pasara por Cuba, porque era inconveniente. Y el presidente simplemente le tiró el teléfono a este señor. Y luego en Cartagena, en una reunión de la comunidad andina, se apareció un subsecretario de los Estados Unidos, estoy hablando del año 99, repito, para plantear la necesidad de que todos los países andinos le permitieran a los Estados Unidos y a la DEA el sobrevuelo de naves aéreas por su territorio para profundizar la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente Chávez fue contundente en ese escenario, rechazando esa postura y exigiendo la salida de ese señor del recinto donde se hacía la reunión. Ahí se expresa desde el primer momento, como fue después en la Cumbre de las Américas en Quebec, hizo la reserva respecto del ALCA, todo un trayecto y una coherencia y una consistencia en todos los foros internacionales, planteando la necesidad de la integración como la mejor vía para luchar contra el imperialismo. Luchar contra el imperialismo es integrarnos, decía. Y es por eso que todas estas experiencias, el ALBA, Petrocaribe, después la UNASUR, el ingreso al Mercosur, que muchos quizás no lo entendían porque señalaban, digo al interior nuestro, no lo entendían porque señalaban que el Mercosur era simplemente un acuerdo comercial, que ahí no podíamos meternos porque eso era una especie de ALCA, decían algunos. Y el presidente Chávez decía, sí, hoy es así, pero nosotros tenemos que estar allí, porque lo que andamos buscando es construir una arquitectura de la integración en la que estemos todos, unidad en la diversidad. Y eso se materializó en esta cumbre de la CELAC, en la cual veíamos, por ejemplo, el presidente de Chile o de México, que bien sabemos cuál es su ubicación política e ideológica, pero que sin embargo comprendieron en el marco de la crisis del capitalismo global que ese era un camino necesario para lograr estabilizar sus economías y sobre todo frente al derrumbe y a la disminución de peso del imperio norteamericano en el mundo, era el momento de zafarse de las garras de esa influencia, lo cual no significa, por supuesto, que ellos no respondan a sus burguesías nacionales, a sus intereses locales. Un proceso que fue concebido y diseñado por el comandante Chávez, desde el ALBA, que era el proceso más avanzado, Petrocaribe para traer a los países del Caribe a la Unión Latinoamericana y Caribeña, lo cual era impensable y quizás era lo más difícil. Lo más difícil era traer a esta cantidad de pequeños países que hay en el Caribe bajo la influencia de sus antiguas metrópolis coloniales, en algunos casos, traerlas al ámbito latinoamericano. Hoy están aquí. Y entonces, esa comprensión de la política
de establecer relaciones con Turquía. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Tener una relación con Turquía, si Turquía en este momento es la cabeza de playa del imperio para agredir a Siria. Bueno, son los elementos de la geopolítica donde realmente hay que trabajar con inteligencia, con claridad, con visión política, como un estadista, como un líder mundial, como se ubicaba el presidente Chávez desde esa perspectiva para conducir los procesos desde el primer día. Recuerdo en Jamaica, cuando fue la primera oportunidad en que se realizó una cumbre de los no alineados, y allí estábamos en el marco de la crisis que se dio en el Asia. Estamos hablando del año 99, y en ese momento el presidente tuvo siempre el discurso más claro, más nítido, planteando todo como correspondía pues a su propio mensaje. De manera que yo pienso que es necesario que entendamos que la continuidad de este edificio, como decía el compañero Verdiu, sentó las bases, pero para continuar el edificio hay que ver cuáles son nuestras debilidades. Hay que terminar de diseñar la arquitectura, porque está solo esbozada. Es necesario, por ejemplo, en el sector salud, que nos planteemos el norte de un sistema único de salud, pero tenemos que migrar aceleradamente hacia un sistema público de salud que coexista con la medicina privada en un proceso de transición hacia allá. Tenemos que aprender del comandante Chávez, de ese estratega genial, capaz de comprender todo esto porque no se anclaba en ningún dogma, porque el único dogma que él tenía era la posibilidad de plantear un cambio de civilización. Por eso fue un civilizador. La posibilidad de superar al capitalismo estructuralmente, y sabía muy bien que los caminos, que los errores del pasado había que asumirlos, no omitirlos, no ocultarlos, y mucho menos los errores del presente. De ahí que implacablemente señalaba crítica y autocrítica. Claro, frente a esto siempre se plantea el tema de la unidad, el tema de que vamos a ser vulnerables frente al enemigo. Y yo creo definitivamente que en el programa de la patria están las bases, pero llevar adelante eso implica hacernos una revisión profunda. Y esa revisión debe llevarnos a redireccionar en algunos casos. Por ejemplo, en el tema ecológico, es verdad que allí está como un objetivo la defensa del planeta, pero la defensa del planeta no solamente es en los escenarios internacionales con declaraciones que apoyen la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, es también que en nuestra práctica y nuestra gestión de gobierno sea el enfoque ecológico con lo que determine el diseño de los proyectos que se desarrollen en el país. Y entonces no permitamos, comencemos a trabajar, por ejemplo, para eliminar la agricultura tóxica, la agricultura que usa elementos tóxicos, destructores de la naturaleza y de la vida y de la salud, para construir una agricultura ecológica. Si no damos pasos hacia allá, y para eso hay que generar recursos, proyectos, investigación, poner al país alrededor de ese elemento. Por eso, la unidad en la diversidad. La unidad fue posible con el presidente Chávez, de toda esa izquierda dispersa, de todos esos factores, de los militares, no solo porque era un líder carismático, como dicen, fue también en el fondo porque era un líder que hizo una propuesta paraguas que englobó a todos, porque era un líder ecuménico. Y fíjense cómo por el presidente Chávez han orado todas las religiones y también los ateos,
porque era un líder intercultural, porque asumía la política como la esencia de lo humano, más allá de las disquisiciones teóricas. Por eso es importante que tengamos claro que hay, por lo menos, algunos elementos que yo señalo que tenemos que trabajar en la construcción de ese edificio. La integración del sistema de salud, ya lo decía la compañera, la transformación universitaria, la revolución en ciencia y tecnología que está pendiente, la construcción del poder popular, de un poder popular auténtico que no pueda ser secuestrado por las estructuras burocráticas y que no reproduzca de algún modo esa burocracia. El poder realmente adelantar un plan de desarrollo territorial que logre casar el ordenamiento del territorio con el plan de desarrollo. La industrialización o reindustrialización del país, la industrialización de la industria petrolera, que lamentablemente sigue siendo una industria extractiva y exportadora de crudo, pero no hemos logrado aguas abajo desarrollar como tendría que ser esta industria. Son algunos elementos, pero en definitiva, el mensaje que quiero dejar hoy es la responsabilidad que tenemos. Y quizás un poema de Amado Nervo pueda sintetizar este mensaje. De César Vallejo, y se llama Al fin de la batalla. Y dice: al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echó a andar. ¡Que viva Chávez! Gracias a Gustavo Márquez, gracias por ese poema de César Vallejo. Gustavo Márquez fue ministro de Integración y de Comercio Exterior del gobierno del presidente Chávez, fue también embajador de Venezuela en Colombia. Queremos, antes de continuar, dar otras informaciones. Agradecemos la presencia de Vive TV, canal del Poder Popular, que está grabando el seminario. Igualmente hemos visto a Radio Nacional de Venezuela. YBKE Mundial. Si hay otros, bueno, me lo notifican para hacerlo saber al público. Aquí nos están informando de la 101 FM La Mejor. Comunitaria. Una comunitaria, muy bien. Estamos recibiendo un saludo del equipo promotor del Encuentro del Pueblo Bolivariano en Lucha, que congrega a más de un centenar de organizaciones populares que se están planteando pues, un proceso constituyente popular de discusión sobre la ruta, el rumbo de la revolución bolivariana. Tienen un conjunto de consignas aquí, pero no me voy a detener en leerlas, eso le toca a ustedes al final del evento, para el cierre, si acaso.
Saludamos de todos modos a todos los colectivos y a todos los movimientos populares, activistas, luchadores sociales que sabemos que están aquí presentes. Bien. Les menciono que el Centro de Saberes Africanos, surgido en esta revolución, iniciará la próxima semana un seminario sobre el racismo en Venezuela. El contacto es www.afroamiga.blogspot.com, piso 17, Torre Lara, diagonal Aina Mujer. Y el colectivo de @forocandanga, está también aquí, sé la gente de la red de tuiteros socialistas, ¿no? Martorano. Se ponen a la disposición tanto este colectivo como el @forocandanga para colaborar con la divulgación y los aportes que se requieran a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, en relación con este tipo de espacios de debate. Dan el Twitter de @anat5, ANAT5, si no me equivoco, y @mimi_piso271027. Bien, nuestro siguiente ponente es Stalin Pérez Borges, quien es dirigente sindical y miembro de la corriente Marea Socialista. Buenas a todas y a todos. Pues, bueno, yo juego softball y este equipo juega béisbol y todos son grandes ligas, así que estoy en desventaja, ¿no? Mira, yo creo que para mí 10 minutos es una eternidad, porque yo soy de lo que creo que aún tomando 1 hora o 2 horas para hacer una exposición sobre el legado y los aportes de Chávez, no nos va a bastar, porque los aportes son para siempre, y después en el tiempo nos va a tocar ver cómo vamos siempre ubicándolo en el momento, no dejándolo como un cartabón, que es una vieja costumbre de nosotros los marxistas, con nuestros grandes pensadores. Es decir, no ubicamos algo que dijo Mauro, Lenin, hace mucho tiempo atrás, no importando la realidad, la nueva realidad que se vive 100 o 120 años después. Pero Chávez era para eso, para tener de aquí a 120 años la virtud de recordarnos de él cómo era, de lo irreverente y lo crítico, para no caer en esa parte. Entonces, para mí Chávez va a ser ahora, de aquí adelante, como lo de Bolívar, haciendo la analogía con una moneda. Ahora va a estar la cara de Bolívar y la parte del reverso no va a ser el escudo, va a ser Chávez. Entonces, yo creo que esta iniciativa de hoy tiene la importancia de ir señalando los legados, pero sobre todo los desafíos. Chávez era un desafío permanente. A mí me toca hablar sobre Chávez y su relación con la clase trabajadora, pero yo no puedo dejar, tengo el temor de que los compañeros que me antecedieron no lo hicieron, y puede ser que los que vienen no lo hagan, de 2 o 4 cosas que son para mí importantes, y que nosotros tenemos que valorizarlo. Por lo menos yo vengo de un partido de izquierda, el Partido Socialista de los Trabajadores de la Chispa. Tuvimos en cualquier comité de solidaridad con Nicaragua, con El Salvador, en defensa que el bono fuera salario, en todo, y ahí nos conseguíamos con el resto de la izquierda, que todos nos conocíamos. Mira, y para ponernos de acuerdo, para hacer un comunicado, eso costaba, eran unos sinsabores pero terribles. Bueno, Chávez nos resolvió nosotros ese problema, y fue capaz de juntar a todos estos grupos de izquierda, incluidos nosotros, que éramos de mucha mala fama, de sectario, con hasta en el 97-98 con el MAS y el Partido Comunista, que venía de ser gobierno del presidente Caldera. Entonces, para mí, el manejo que tuvo Chávez con el problema de la unidad es un aporte fundamental. Entonces, que en la izquierda no se juntó Chávez por un problema de mesianismo, que andaba buscando un líder, sino con un problema de que Chávez supo manejar a estos grupos de izquierda que en el tiempo entre nosotros mismos